los conceptos fundamentales relativos a las 5 primeras unidades del manual, que son los propios de la estadística descriptiva, ¿vale? Entonces, como comentamos en la sesión de presentación de la asignatura, la unidad 1 es una unidad introductoria de, bueno, qué es la estadística, cuáles son las distintas ramas de la estadística, conceptos básicos matemáticos que tenemos que recordar y, por tanto, no es objeto de evaluación en el examen final presencial. La unidad 2 comentamos también que era una unidad instrumental y, por tanto, como tal no va a ser preguntada en el examen final, aunque sí es necesario saber cómo se construyen las tablas de frecuencias y qué es lo que indica cada una de las columnas que la componen, porque a la hora de calcular determinadas medidas, como por ejemplo la mediana, pues será necesario construir la columna con las frecuencias absolutas acumuladas para poder establecer comparación entre los valores de esta columna y el número total de datos partido por 2, ¿vale? Por tanto, aunque explícitamente no se pregunta en el examen final, implícitamente es necesario saber trabajar con distribuciones de frecuencias para poder resolver los ejercicios de las unidades posteriores. Entrando ya en materia y centrándonos primero en la unidad 3, la unidad 3, como sabéis, hace referencia a las medidas de tendencia central, ¿vale? Y dentro de estas medidas vamos a hacer hincapié en el estudio de 3, que son la media, la mediana y la moda. En cuanto a la media, nos vamos a referir a la media geométrica, a la media aritmética exclusivamente. Como sabéis, la media aritmética es una medida de tendencia central y, por tanto, es pues un valor que representa al conjunto de valores que forman parte de la distribución de los datos. No es un valor que se sitúe físicamente en el centro de los datos, sino que, bueno, decimos que es una medida de tendencia central porque de alguna forma lo representa, ¿vale? A la hora de calcular la media aritmética, hemos de tener en cuenta, en primer lugar, con qué tipo de datos estamos trabajando, si son datos agrupados en intervalos o si, por otra parte, son datos sin agrupar. Y en este caso si tienen frecuencias absolutas unitarias o frecuencias absolutas diferentes de la unidad, porque dependiendo del tipo de datos que tengamos tendremos que aplicar una fórmula u otra. La media aritmética me la pueden preguntar de muchas maneras, me la pueden preguntar directamente como calcula la media aritmética, aunque también me la pueden preguntar como adjetivo de la variable que estoy estudiando, calcula el salario medio, el número medio, la edad media, etcétera. Y también os he dicho antes que la media aritmética no es el valor que se sitúa físicamente en el centro, pero sí es el valor que se sitúa geométricamente en el centro de los datos. Por tanto, también la pueden preguntar cómo calcula el centro de gravedad de la distribución, ¿vale? En ese caso estarían preguntando la media aritmética. Quisiera recordar aquí que hay otras medias que son importantes que tengáis en cuenta, sobre todo dependiendo del tipo de variables que estéis analizando, ¿vale? Es importante que recordéis que todas aquellas variables que vengan expresadas en porcentaje, como son los tipos de interés, las inflaciones, números índice, etcétera, pues la media que mejor representa a esos datos es la media geométrica, no la media aritmética, ¿vale? Cuando trabajamos con rentabilidades productivas, pues la media que mejor representa a los datos es la media armónica. Pero en cualquier caso, nosotros de cara al examen final, sea la variable que sea la que me esté preguntando en el enunciado, únicamente voy a calcular media aritmética. No voy a calcular ningún otro tipo de media. La siguiente medida de tendencia central que va a ser importante de cara al examen es la mediana.
La mediana es el valor que se sitúa físicamente en el centro de los datos, ¿vale? Y por tanto divide la distribución en dos partes iguales. A su derecha se sitúa el 50% de los datos mayores que la mediana y a su izquierda el 50% de los datos inferiores a la mediana. Igual que en la media, para calcular la mediana hemos de tener en cuenta qué tipo de datos con qué tipo de datos estoy trabajando. Si son datos eh, que no están agrupados en intervalos, en este caso, pues si tienen frecuencias absolutas unitarias o si tienen frecuencias absolutas diferentes de la unidad. Y en el caso de que trabaje con datos agrupados en intervalos, pues bueno, el procedimiento para calcular la mediana siempre es el mismo, es decir, una vez que yo tengo la distribución de frecuencias, calculo la columna de las frecuencias absolutas acumuladas, calculo el número total de datos partido por 2 y comparo, ¿vale? Entonces, comparo para seleccionar el intervalo mediano. Entonces, una vez que tengo seleccionado el intervalo mediano, eh, la mediana puede ser o bien la marca de clase del intervalo o bien la que resulte de aplicar una fórmula. Bien, de cara al examen, el único valor medio válido de la mediana será el que venga dado por la fórmula. Es decir, que si yo os pregunto la mediana en el examen, no vale con que me contestéis con la marca de clase del intervalo mediano. Ese valor no será correcto, ¿vale? El único valor que será válido será el que nos dé la fórmula de cálculo de la mediana. La mediana me la pueden preguntar de muchas maneras, igual que la media. Me la pueden preguntar cómo calcula la mediana de la distribución. Me la pueden preguntar como adjetivo de la variable que, estoy estudiando, pues calcula la edad mediana, calcula el salario mediano, el número de siniestros mediano, etcétera, etcétera. Y también pueden hacer referencia a la definición de mediana, atendiendo a que a su derecha se sitúa el 50% de los valores más altos y a su izquierda el 50% de los valores más bajos. Y por ejemplo, me podrían preguntar la mediana cómo calcula el valor del salario mínimo eh, percibido por el 50% de los trabajadores que más cobran o el valor del salario máximo percibido por el 50% de los trabajadores que menos cobran, ¿vale? En ambos casos se está haciendo referencia a la mediana, o bien por la derecha o bien por la izquierda. La siguiente medida de tendencia central que vamos a tener en cuenta de cara al examen final es la moda. La moda es el valor que más veces se repite, es por tanto el valor más frecuente en la distribución de datos, y como en los dos casos anteriores a la hora de calcularla, pues me tengo que fijar en si los datos eh, tienen frecuencias absolutas unitarias o diferentes de la unidad, eh, o si vienen agrupados en intervalos. Si los datos tienen frecuencias absolutas unitarias, no tiene sentido hablar de moda, ¿vale? Porque todos se repetirían el mismo número de veces, que en este caso es 1, y por tanto no existiría la moda. Y si los datos vienen agrupados en intervalos, entonces hay que tener en cuenta si todos los intervalos tienen la misma amplitud o tienen diferente amplitud. Si todos tienen la misma amplitud, entonces, bueno, pues yo selecciono primero el intervalo modal mirando cuál es el intervalo que tiene la frecuencia absoluta mayor, y una vez que tengo seleccionado el intervalo modal, pues aplico fórmula para calcular la moda. En cambio, si los intervalos tienen diferente amplitud, lo primero que tengo que hacer es calcular una columna con las distribuciones las densidades de frecuencia de la distribución de datos. Una vez que está calculada la densidad de frecuencia, selecciono el intervalo modal fijándome en aquel que tenga la densidad de frecuencia más elevada. Y una vez que he seleccionado el intervalo modal, entonces calculo la moda con la fórmula
pero la fórmula que se configura a partir de las densidades de frecuencia y no a partir de las frecuencias absolutas simples. La moda me la pueden pedir de muchas maneras, igual me la pueden pedir pues, directamente, calcular la moda de la distribución, pero lo normal es que se haga referencia pues, a la definición, ¿no? Calcula el valor que más veces se repite, calcula el salario más frecuente, calcula la duración más frecuente, eh, utilizando alguna expresión que haga referencia precisamente a este hecho de que es un valor que se repite con mucha frecuencia. Por ejemplo, ¿cuál es el salario que percibe el mayor número de trabajadores de la empresa? Pues de esta forma me están diciendo, calcula el salario que más veces se repite y por tanto calcula la moda. ¿Vale? En definitiva, y haciendo referencia a la unidad 3, nos quedaríamos con el estudio de la media aritmética, de la mediana y de la moda. Pasando a la unidad 4, en lo que se refiere a las medidas de dispersión, pues nos vamos a centrar en el estudio de la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación de Pearson. La varianza lo que hace es medir la dispersión que existe entre los datos y la media. Es decir, si los datos de la distribución son muy parecidos a la media, cuando yo calcule la diferencia, las diferencias serán pequeñas y eso querrá decir que los datos son muy parecidos a la media y por tanto hay poca dispersión. También dicho de otro modo, estaremos hablando de una distribución más homogénea y por tanto menos heterogénea. En cambio, si yo calculo la diferencia entre los datos y la media y resulta que estas diferencias son muy grandes, eso quiere decir que los datos son poco parecidos a la media y por tanto que hay mayor dispersión y también, dicho de otra forma, que la distribución de datos es menos homogénea o más heterogénea, ¿vale? Para calcular la varianza, lo que hacemos, como os decía, es que a cada dato, a cada valor de la distribución de datos, le resto la media y el resultado lo elevo al cuadrado para de esa forma eliminar los posibles resultados negativos que pueden salir de las restas, ¿vale? Entonces, el problema que surge aquí es que si yo tengo como datos valores de euros, ¿vale? Y a los euros le resto euros, pues el resultado va a seguir siendo euros. Pero cuando elevo ese valor al cuadrado, las unidades que me resultan son euros al cuadrado y eso es una unidad que no se puede comparar con ninguna otra porque no existe, ¿vale? Entonces, además, ¿vale? Cuando yo obtengo un valor de la varianza, como es un valor absoluto que no está referenciado a ningún otro valor, pues yo no sé si ese valor es muy grande o muy pequeño en relación a la media o en relación a los datos con los que estoy trabajando, porque insisto, es un valor absoluto, no es un valor relativo. Entonces, si yo tengo una varianza de 100, no soy capaz de decir si en la distribución de datos hay mucha dispersión o poca dispersión. Puedo decir que hay dispersión, pero no sé exactamente en qué grado existe esa dispersión. Entonces, bueno, para intentar resolver el problema de las unidades de medida, pues se utiliza se aplica la desviación estándar, es decir, se calcula la raíz cuadrada positiva de la varianza. De esa forma, pues eliminamos el cuadrado de las unidades de medida y ya podemos comparar, ¿vale? Sin embargo, el problema de que sigue siendo una medida absoluta no se resuelve, ¿vale? Y por tanto, ante una desviación estándar de 100 unidades, yo sí que soy capaz de decir que existe dispersión, pero no sé hasta qué punto esa dispersión es importante o no. Entonces, la resolución de este problema la da el coeficiente de variación de Pearson. Vale, entonces el coeficiente de variación de Pearson es, por decirlo de alguna forma, la varianza relativa, ¿no? Entre comillas, y lo que hace es calcular la desviación estándar entre la media, ¿vale? Está relacionando, ¿vale? O referenciando la dispersión
a la media sobre la cual se está calculando esta dispersión. Entonces, ¿para qué me sirve el coeficiente de variación de Pearson? Pues me sirve para dos cosas. Una, para decirme si la media es representativa o no de los datos que estoy analizando. La media será representativa cuando haya poca dispersión en la muestra y por tanto los datos se parezcan entre sí y se parezcan a la media, ¿vale? Entonces, cuanto menor sea el valor del coeficiente de variación de Pearson, querrá decir que el numerador de ese coeficiente de variación será pequeño para una misma media y por tanto, si el numerador es pequeño, que es la desviación estándar, menor dispersión habrá. Cuanto más cercano a cero esté el coeficiente de variación de Pearson, por tanto, más representativa será la media. Cuanto más cercano a 1 esté el coeficiente de variación de Pearson, menos representativa será la media y por tanto mayor dispersión habrá en la distribución de los datos. Pero además, cuando yo quiero comparar diferentes distribuciones de datos, diferentes muestras, para seleccionar con cuál de ellas quedarme, yo no puedo hacer esta comparación basándome en la varianza o en la desviación estándar si las muestras que estoy comparando no tienen todas la misma media, ¿vale? Como eso no va a suceder habitualmente, ¿vale? Y cada muestra va a tener su media. Para yo poder establecer una comparación y saber cuál es mejor, lo que tengo que hacer es calcular el coeficiente de variación de Pearson de cada una de las muestras y seleccionar aquel que tenga aquella muestra, perdón, que tenga un coeficiente de variación de Pearson menor, ¿vale? Eso querrá decir que la muestra seleccionada es más homogénea, por tanto hay menos dispersión en los datos y por tanto la media de esa muestra tiene una mayor representatividad. De la unidad 4, que son las medidas de dispersión y las medidas de forma, pues nos quedaríamos con lo que acabamos de ver: varianza, desviación estándar y coeficiente de variación de Pearson. Las medidas de forma no las tendríamos en cuenta de cara a la realización del examen final presencial, pero sí que es importante que sepáis que en cualquier informe estadístico que presentéis, un estudio de la forma de la distribución sería interesante que se incluyera, y en ese caso pues los coeficientes de asimetría y de apuntamiento que sería conveniente utilizar son los de Fisher, ¿vale? Los que se ha pedido que se calculen en la actividad de evaluación continua. Con esto terminaríamos la unidad 4, ¿vale? Por tanto, haciendo un repaso de la unidad 3, nos centraríamos en el estudio de la media, o sea, media aritmética, mediana y moda. De la unidad 4 nos centraríamos en el estudio de la varianza, de la desviación estándar y del coeficiente de variación de Pearson. Y la unidad 5 no se tendría en cuenta a la hora de realizar el examen final presencial. Y nada más, sobre estas 5 primeras unidades, esto es lo que os quería comentar. En cualquier caso, cuando finalicemos la corrección de las unidades, de las actividades relacionadas con las unidades 6 y 7, pues volveremos a hacer otra sesión para indicar cuáles son los conceptos claves de esas 2 unidades de cara a preparar el examen final presencial. Isabel, no sé si tienes alguna cuestión que plantearme antes de finalizar la sesión. No, en principio ninguna. Vale, pues nada, muchas gracias por tu asistencia. Gracias. Y lo dicho, cuando terminemos con las correcciones de la siguiente AEC nos volveremos a ver para hacer lo mismo que hoy y dar las indicaciones de cuáles son los temas importantes de esas unidades. Y como siempre, pues me pongo a vuestra disposición vía foro de tutorías, vía teléfono, vía correo electrónico para resolveros cualquier cuestión la que os pueda ayudar, para resolver cualquier duda que se os plantee. Y nada más, mucho ánimo y buenas tardes a todos. Hasta luego. Hasta luego, Isabel. Buenas tardes.
Hasta luego.